Hola, buenas tardes o días a todos. Bienvenidos a este nuevo video que expone la solución de la gráfica de una hipérbola y la deducción de todos sus elementos. Normalmente en los ejercicios, bueno, pues nos encontramos con que hay que encontrar uno o dos elementos y la ecuación, ya sea ordinaria o general, a partir de los elementos que nos dan como datos. En este caso vamos a deducir todos los elementos, si es que el tiempo lo permite, de una manera breve. Bien, el ejercicio dice que dados los vértices, que en este caso son los puntos 2,0 y menos 2,0, y los focos 3,0 y menos 3,0, nosotros debemos de deducir todos los elementos de la gráfica, es decir, realizar un análisis completo y trazar la gráfica, desde luego, de la hipérbola, además de determinar la ecuación ordinaria y general. Bien, normalmente cuando nos dan algunos elementos como dato y tenemos que deducir todo lo que resta, es decir, en este caso el ejemplo lo plantea así: determinar todos los elementos. Bien, lo que tenemos que hacer es identificar a partir de esos elementos las coordenadas del centro, el tipo de parábola del que nos plantea el ejercicio analizar y los parámetros A, B y C. Son fundamentales a la hora de determinar lo que resta, es decir, todo. Si ustedes tienen a la mano esos elementos, se vuelven poderosos. Para nuestro ejemplo, si nosotros trazamos los puntos que nos dan, y eso es una buena sugerencia, que nosotros empecemos a trazar los elementos que nos dan en un plano cartesiano. Respetar el lenguaje de la geometría analítica. La geometría analítica es bondadosa, hermosa, y eso de veras que nos vuelve, como lo dije en un principio, poderosos. Entonces, vamos a dibujar los elementos que nos dan, empezando con los vértices, los focos, como lo dice el enunciado, y vean que implícitamente ahí va el tipo de hipérbola que estamos planteando analizar, reflexionar. También va implícitamente las coordenadas del centro. En nuestro caso, si empezamos a graficar, yo aquí me adelanté un poquito con la gráfica. Normalmente pues yo empiezo a trazar los datos que se nos dan. Por ejemplo, en el ejercicio nos daban los focos, acá están, y los vértices. Decía yo de manera implícita, el centro queda determinado porque es el punto medio de los segmentos de recta que une tanto a los vértices como a los focos, y es exactamente el mismo punto. Bien, entonces como datos tenemos, en el caso de nuestro ejercicio, las coordenadas del centro, que en este caso serían el 0, 0. También los parámetros A, que es la distancia que es del centro al vértice, que es A. En este caso A vale 2, la distancia que hay del centro a cada uno de los vértices es 2, y la distancia que hay del centro a cada uno de los focos pues es 3. Bueno, ya tenemos esos dos parámetros, las coordenadas del centro, y como vemos también la información nos dice que la parábola es de tipo horizontal, ya que recuerden que nuestro eje focal pasa por los focos, los vértices, el centro, y en este caso el eje focal es horizontal, por lo tanto nuestra hipérbola es de tipo horizontal. Bien, una vez determinados esos datos, procedemos a calcular el tercer parámetro, que en este caso sería
la mitad del eje conjugado. En este caso, que en las ecuaciones, que en algunos otros videos dijimos que se denotaba con la letra B, bueno, y que en este caso, pues, para nuestro ejemplo es la mitad del eje conjugado, B, acá está, se calcula así, ¿no? Recuerden que la relación fundamental entre los tres parámetros es esta, entonces despejamos a B y nos queda que como C vale 3 y como A vale 2, entonces sería 9 menos 4 raíz de 5. Eso es lo que vale C, que es la mitad del eje conjugado. Es la distancia que hay del centro a cada uno de los extremos del eje conjugado B' y B, mayúsculas en este caso, en nuestras ecuaciones. Bueno, una vez que identificamos esos datos mínimos, ahora procedemos a calcular el eje focal, que se calcula como y igual a k, pero como ya sabemos que la ordenada de nuestro centro vale 0, que en ese caso en las ecuaciones k es 0, y la abscisa, que es h, también vale 0. Entonces el eje focal es y igual a k, que vale 0, eje normal x igual a h, que vale 0. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones. Recuerden que estas ecuaciones gráficamente son rectas. Esta es horizontal, que cruza el eje y en 0. Esta es una recta vertical que cruza el eje x en 0. Es decir, nuestro eje normal y el eje focal coinciden con los ejes y y x respectivamente. Los extremos de los ejes conjugados se determinan a partir de las relaciones que en otro video dijimos, cómo había que sustituir los datos, y en términos generales pues están en términos de las coordenadas del centro y de el valor del parámetro B. Bueno, entonces de esta manera calculamos las coordenadas del eje conjugado, que es h, k más b, perdón, menos b, y h, k más b en las relaciones. Entonces, sustituyendo, nos quedan estos números. El eje transverso, que es exactamente el doble del parámetro A, y recuerden que es la longitud del segmento que une los vértices, que en este caso es 2A, nos da 4, ya que 2 por 2 es 4, el eje conjugado es 2 veces B, ya dijimos que B vale la raíz de 5, podemos dejarlo en términos de un número irracional, no hay problema. La distancia focal es 2 veces C, pero ya sabemos que C vale 3 y por lo tanto 2 veces C es 6. Bien, gráficamente, antes de pasar a lo demás, vean que el eje focal, el centro y el eje normal ya los podemos localizar. Yo normalmente empiezo con eso. Localizo el centro, que es 0, 0, el eje normal y el eje focal. Esos elementos me dan una idea de cómo ir acomodando los elementos, no de una manera sutil decirlo, porque de una manera rigurosa ya sabemos qué hacer. Bien, entonces olviden todo lo demás. Lo único que sabemos es que el eje focal es x, el eje normal es x igual a 0, el eje focal es y igual a 0, y las coordenadas del centro son 0, 0, a vale 2, b vale la raíz de 5 por estos cálculos, y c es exactamente igual a 3, que es la distancia que hay del centro a cada uno de los focos. Bien, antes de proseguir con la gráfica, esta gráfica, yo debo decirlo, ya es la culminación de todos los cálculos y la localización de los elementos respectivos. Vamos con el lado recto. El lado recto, que se traza sobre los focos, aquí lo podemos ver en la gráfica,
de forma perpendicular al eje focal. Para nuestro problema es 5 porque es 2b cuadrada entre 2, pero b es raíz de 5, esta raíz se elimina con este cuadrado, por lo tanto nos quedarían 2 entre 2 es 1, 1 por lo que nos quedó que es 5, nos da 5. El lado recto mide 5. A partir del foco y perpendicular al eje focal, 2.5 hacia arriba y 2.5 hacia abajo, en esta rama y en esta rama, es lo mismo. Vamos con la excentricidad. La excentricidad es un parámetro que me dice qué tan abierta está la curva o qué tan cerrada. Bueno, vamos, me refiero a la concavidad, a eso me refiero. Este número tiene que ser siempre mayor que la unidad. Es una comparación entre la distancia que hay del centro al foco y de la distancia que hay del centro a cada uno de los vértices. Esa es la excentricidad, es una comparación de longitudes. Vayámonos con los extremos de los lados rectos. Esto es un regalo porque ya les dije que los lados rectos se trazan sobre los focos, mitad hacia arriba, mitad hacia abajo para este problema, y lo mismo ocurre acá. Entonces estos números pues yo los determiné ya sea por planteamiento de ecuaciones o de una manera aritmética. Vayámonos con las asíntotas. Las asíntotas son estas rectas en diagonal que pasan por el centro. Para nuestro problema, recuerden que por las relaciones, las asíntotas son y igual a más menos b entre a, pero b es la raíz de 5, a vale 2 y por x. Ya que se trata de una hipérbola con centro en 0, 0. Las ecuaciones de las asíntotas para la ecuación ordinaria son y menos k igual a más menos raíz de 5 sobre 2 por paréntesis x menos h, pero h y k valen 0, 0, por lo tanto se quedan de esta forma. Gráficamente, esta asíntota corresponde a esta ecuación, pero con signo positivo, que tiene una pendiente positiva, y esta recta corresponde a esta ecuación, pero con signo negativo, es decir, la pendiente es negativa. De esa manera, pues, deducimos, acá están especificados esos datos, ¿no? Lado recto, vértices, focos, eje normal, eje focal, aquí va todo, ¿no? No hay manera de que yo les mienta o les engañe. Me puedo equivocar, eso sí, ¿no? Como cualquier otro, pero esa es la realidad. Vayámonos con la ecuación originalmente ordinaria. Yo normalmente hago referencia a la ecuación ordinaria, pero en este caso veamos que h vale 0 y k vale 0, que son las coordenadas del centro, es decir, mi hipérbola tiene como centro el 0, 0, que coincide con las coordenadas del origen de mi sistema de referencia, que es 0, 0. Por lo tanto, bueno, al sustituir en la ecuación ordinaria, recuerden que aquí es x menos h y y menos k. Bueno, me quedaría x menos 0, que es x, al cuadrado entre a al cuadrado menos y menos k, que es 0, y menos 0 es y, al cuadrado es y, y cuadrada, entre b, que en este caso es raíz de 5 al cuadrado, que una vez que simplificadas estas cosas, me quedan como x cuadrada entre 4 menos y cuadrada entre 5, eliminamos este cuadrado con este radical, perdón, por ser o por trabajar con operaciones inversas, igual a 1. Y así me queda la ecuación ordinaria. Una vez que encontré la ecuación ordinaria, procedo a calcular la ecuación general. La ecuación general se obtiene a través de realizar las operaciones con estas fracciones, que en este caso es una resta de fracciones, con las propiedades de las operaciones con fracciones, o bien directamente les puedo decir que como esta
ecuación es una ecuación racional o con fracciones, la puedo convertir a una ecuación entera únicamente multiplicando a todos los términos del extremo izquierdo y al número que aparece en el extremo derecho por los numeradores de mis fracciones, que en este caso serían 4 y 5. Entonces multiplico 4 por 5 con x cuadrada sobre 4, acá está, perdón, aquí me faltó x cuadrada sobre 4, no sé qué habrá ocurrido, pero bueno, 4 sobre 4 se elimina y me quedan 5x cuadrada, aquí está 5x cuadrada, menos, acá está el menos, y otra vez 4 por 5, se elimina 5 con 5 y me queda 4y cuadrada, acá está, menos el producto de 4 por 5, que es 20, igual a 0. Y esta sería la ecuación general. Entonces, reconfigurando, aquí están todos los elementos que dedujimos a través de las relaciones que nos permiten determinar esos elementos. Muchas gracias, hasta luego. Espero no haberlos confundido y haberlos aburrido. Hasta luego.